Primero que nada, vos podrías ponernos en contexto de la situación de las personas con discapacidad en el país, cuántas hay aproximadamente, cuál es su condición de vida y por qué es importante tener un servicio de transporte público accesible en condiciones y en precios. Claro, en Costa Rica, según la encuesta nacional sobre discapacidad, que es del año 2018, que es la más reciente que tenemos, en Costa Rica hay 670.640 personas mayores de 18 años con una situación de discapacidad. Según los números y lo que se sabe es que contando a las personas menores de edad los familiares y asistentes, rondan el millón de personas en Costa Rica, por lo que no somos tan poquitas, ¿verdad? Según esta encuesta, somos el 18,2% de la población. Y bueno, en el tema de transporte público, ¿por qué es importante? Bueno, porque el transporte público es un derecho humano, ¿verdad? Empezando por eso. Además de que el libre tránsito está consagrado incluso en la constitución política de nuestro país, ¿verdad? Y el transporte público es parte de ese libre tránsito que debemos tener todas las personas. Por eso es importante que podamos abordar este tema, ¿verdad? Y que busquemos cómo generar un transporte público accesible e inclusivo para todas las personas. Nicole, te preguntaba sobre las condiciones socioeconómicas de las personas con discapacidad en general. Vamos a ver, la mayoría de personas con discapacidad se encuentran en el segundo quintil per cápita, ¿verdad? ¿Podrías Más del explicarnos 50% se encuentran. El segundo quintil per cápita es como de los estatus más bajos socioeconómicos. Eh, y esto tiene relación porque más de la mitad de la población con discapacidad, según esta encuesta, se encuentran fuera de la fuerza laboral, ¿verdad? No tienen claro, empleo, no tienen cómo generar ingresos para poder salir adelante. Entonces, eh, relacionándolo al tema del transporte público, bueno, el transporte público es prácticamente la única herramienta de movilización que tienen la mayoría de personas con discapacidad para poder desarrollarse, porque es, digamos, que lo más accesible económicamente, ¿verdad? Porque el transporte en Costa Rica barato no no, es digamos que la más cercana al ingreso que tienen las personas con discapacidad. claro, lo que pueden pagar, es lo óptimo que pueden pagar, básicamente. Pero es muy interesante si tomamos esa encuesta y vemos los porcentajes por diferentes sectores del país. Entonces nos vamos a encontrar que un 24% es del Pacífico Central, un 22,5% es de la región Brunca y las otras regiones como Chorotega, Central, Huetar y Huetar Caribe tienen un 21,6%. Estos datos son muy interesantes en el sentido de que, si ustedes se dan cuenta, es el reflejo de las desigualdades de lo que se llamaba la costa y la rica, donde las partes periféricas del área metropolitana son donde del país son las que están la mayoría de las personas con discapacidad. Entonces nos vamos a encontrar que también en esa encuesta, otro dato que me parece muy interesante es que el porcentaje del 60,9% de las personas con discapacidad son mujeres. Y este es un elemento que también tenemos que tomar en consideración porque son poblaciones que han sido excluidas y han sido discriminadas y tienen una doble discriminación por ser mujeres y por tener una discapacidad. En el ámbito de la edad, las estadísticas de la encuesta nos dice que el 49,7% tienen entre 36 y 64 años y que de toda esta población con discapacidad, 43,6% dicen que están buscando trabajo o que tienen algún trabajo.
Entonces, estos datos estadísticos nos reflejan el contexto de la población con discapacidad, pero las personas usuarias de los servicios de transporte público es mucho más que las personas con discapacidad que están excluidas. Están las personas mayores y toda esa población que no tiene un transporte privado, sino un transporte público, que son las personas en condiciones económicas más restringidas que usan el transporte público. Entonces, en esta primera pregunta que nos planteas, en realidad el daño que se le está haciendo en la reforma de la ley 7600, hay un daño directo a la población con discapacidad, pero un daño colateral indirecto a todas las personas usuarias que las ponen en una situación de riesgo y en situaciones incómodas. También es importante resaltar que la accesibilidad no es únicamente la accesibilidad de las personas con discapacidad física o con restricciones de movilidad, sino que la accesibilidad en el transporte público incorpora aspectos de comunicación y de información para poblaciones con discapacidad sensorial. Entonces, el tema toca, digamos, a toda la sociedad costarricense. Inclusive, vean qué interesante, porque también dentro de toda esta situación, no han querido tampoco impulsar muchísimo las otras soluciones de transporte público como es la ferroviaria, sino que el grupo económicamente poderoso de los autobuseros se han opuesto y han querido mantener ese, digamos, monopolio, entre comillas, del transporte público. Y podrían explicarnos exactamente qué es lo que contiene el expediente, ¿verdad? Porque cuándo se presentó, quién lo presentó, cómo entró a discusión ahora en estos primeros meses de gobierno. Bueno, el expediente 22530 lo que contiene el propósito del proyecto, bueno, primero que todo lo presenta el exdiputado Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana. Este señor diputado presenta dos proyectos, uno de exoneración del diésel a los autobuseros y específicamente 22 de los impuestos y el 22530. Fundamentado principalmente en la crisis sanitaria y social económica provocada por el COVID-19. Entonces, él lo que alega es que en los tiempos del COVID, el sector autobusero fue golpeado por razón del COVID-19. Claro, que había menos gente movilizándose. Exactamente. Entonces, el propósito es un propósito muy sencillo, es cambiar la ley 7600, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, que está acorde con los mandatos internacionales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego me voy a referir a eso porque eso es muy importante. Modificar el artículo 46 bis y darle una vida útil de 20 años a los autobuses establecidos dentro de la vida útil. Este punto a mí me parece muy importante porque si nosotros nos damos cuenta quiénes están detrás de eso, es una alianza política fomentada por este sector, dirigida por diputados donde el señor Macís pues, ha sido nombrado en el Banco Centroamericano. La integración económica. Y donde se rumora que hubo negociaciones para los llamados eurobonos, donde tiene cierta cuota de diputados en la Asamblea Legislativa, que luego vamos a ver que esos diputados de la Asamblea Legislativa se unen al sector autobusero, y es retomado por una serie de diputados, entre ellos diputados como Gilberto Campos y como esta Natalia Carvalho, María Marta Carballo, etcétera, y respaldados por el gobierno. Pero yo quisiera agregar un punto que me parece que es fundamental. Cuando uno está trabajando en la Asamblea Legislativa, uno no puede legislar en contra de los derechos humanos, porque según las ciencias jurídicas no se puede legislar en contra cuando hay una norma superior, porque uno puede alegar a posteriori, ya sea en una consulta de constitucionalidad o ante la Corte de Constitucionalidad, la violación de ese proyecto de ley o esa ley de una norma superior. Y de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha reiterado
en una opinión consultiva de 1994, donde establece la obligación de los estados, en la opinión consultiva 1494, que los diputados tienen que legislar conforme a los derechos humanos sin violentar derechos humanos. Y este proyecto de ley violenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ¿cómo tenemos un diputado que presenta una ley en contra de los derechos humanos de la población con discapacidad y una serie de diputados que tienen la obligación de cumplir con el ordenamiento jurídico costarricense que violentan esta convención? Sí, sin embargo, yo quisiera tal vez acotar de que esto no es un tema nuevo, ¿verdad? Esto es un tema que tiene cola, como lo he venido yo señalando. ¿Por qué? Porque la ley 7600 está vigente desde el año 1996. La prórroga para que todo el transporte público fuera accesible vencía en un inicio en el 2003, ¿verdad? En el 2006 es cuando por primera vez modifican el artículo 46, ¿verdad? De la ley 7646 bis, para extender la prórroga y ya no era el 2003 que tenían que cumplir, sino hasta el 2014, ¿verdad? Que cumplir la accesibilidad. Pero luego pasa algo interesante, porque una vez que aprueban esa reforma en el 2006, donde no tenían que generar el transporte accesible de un solo golpe, sino que les dejaban que paulatinamente, progresivamente, ¿verdad?, fueran cumpliendo con un porcentaje de accesibilidad hasta llegar al año 2014, donde todo el transporte público, en teoría, tenía que ser 100% accesible. Esto se aprueba en el 2006 y en el 2009 intentan de nuevo presentar un proyecto de ley como el que actualmente está en discusión para ampliar la vida útil de los autobuses a 20 años, ¿verdad? Pero en ese entonces, en el 2009, fracasa el intento porque las y los diputados dictaminaron en contra, ¿verdad? Y lo archivaron. Pero además, en el 2014, en teoría, el transporte público tenía que ser 100% accesible, pero esto no ocurre, ¿verdad? El transporte público hoy en día no es 100% accesible. No, pero hay yo no he visto ningún transporte público accesible para la población con discapacidad. No, el argumento que utilizan hoy en día para esta discusión es que todos los buses tienen rampa. Pero resulta que, siguiendo este hilo conductor que les estoy compartiendo en la línea del tiempo, en el 2017 se le había hecho una reforma al reglamento de la ley 7600 para ampliar los lineamientos de accesibilidad. Ahí, por ejemplo, se tocaba el tema del timbre, de que tenía que ser sonoro, que tenía que tener luz, ¿verdad? Para las personas con discapacidad visual y auditiva, ¿verdad? También. Hablaba también del piso antiderrapante, de la huella, contrahuella, de las gradientes, de los asientos, de la distancia de los asientos, la cantidad de asientos preferenciales para personas con discapacidad, que ya no son 2, ahora son 4, ¿verdad? Con esta reforma que les comento. Entre otros, sin fin de lineamientos, que lo que procuraba era atender no solo las necesidades de las personas usuarias de silla de ruedas, ¿verdad?, para utilizar el transporte público, sino también incluir las otras necesidades de otras personas con otro tipo de discapacidades, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esa reforma del reglamento a la ley 7600 en el 2017 decía que el MOP tenía que actualizar el manual de revisión técnica para adecuarlo a todos esos lineamientos, pero esto no ocurrió. Nunca lo hizo. El manual no se actualizó. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día utilizan el argumento de que todos los buses tienen rampa y posiblemente es así, ¿verdad? Todos tengan rampa, pero no cumplen con todos los demás lineamientos técnicos que dice el reglamento de la ley 7600. Entonces, hay una clara violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿verdad? Porque no se hizo lo que por ley decía que hiciera, ¿verdad? Pero además vienen de nuevo
a intentar socavar la ley 7600 al presentar otra vez este proyecto de ley que en su momento ya habían presentado. O sea, yo quisiera agregar otro elemento. Esto es casi como un déjà vu. Estoy viendo. En el gobierno, en la administración de don Óscar Arias Sánchez, se dio una reforma a la ley 7600, extendiendo el plazo que se les había otorgado de 7 años en forma transitoria, y que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tenía que monitorear la flotilla accesible. Llegaron a los 7 años y un 40% no cumplían. Entonces utilizaron los mismos argumentos y hasta los mismos personajes, porque si te das cuenta, en esa época estaba el diputado Campos del Partido Liberal Progresista, estaba el Eric Ulate, que está en el Consejo de Transporte Público. O sea, casi los mismos personajes estaban y lo lograron. Y extendieron 7 años más la obligación del cumplimiento del transporte público accesible. Yo quisiera enfatizar desde el punto de vista también humano. La gente tiene que darse cuenta que si un bus no es accesible, limitan una serie de derechos. Los derechos humanos son interdependientes. ¿Cómo puedo yo ir a una cita de salud, ir al trabajo, ir a la recreación, irme a reunirme con mis amistades, etcétera, si no obtenemos buses accesibles? Y siempre han utilizado, digamos, argumentos de falsas verdades, etcétera, etcétera, porque, por ejemplo, en esa época yo estuve muy metido discutiendo, y me acuerdo de doña Maritza Hernández, que es una dirigente de los autobuseros, que ahora es vicepresidenta de UCAEP, que nos decía que cuántas personas con discapacidad utilizaban el transporte público cuando no era accesible. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros estadísticas si no pueden usarse? No puede accesar. No se pueden contar porque no pueden salir, no lo pueden usar. Exactamente, esas lógicas, pero tratan como de manipular, como diciendo, no, es que ustedes son 4 gatos. Pero ¿por qué somos 4 gatos? Porque no lo podemos utilizar. Hasta sacaron el argumento entonces que iban a tener como busetas especiales, segregadas. Entonces nosotros teníamos que utilizar la buseta nuestra y la población en general otra buseta. O sea, todas las cuestiones asistenciales, segregacionistas, violadoras de derechos humanos, que todavía se vienen a repetir en los argumentos que se siguen utilizando. Sí, yo quisiera agregar a lo que ya Rodrigo mencionaba, y es que en su momento, cuando la ley 7600 decía que todo el transporte público debía ser accesible, uno de los argumentos que utilizaron en su momento era que por qué tenía que ser el 100% de los autobuses, que por qué no se aplicaba lo mismo que se aplicó con los taxis, de que solo era un porcentaje de taxis accesibles, ¿verdad? En su momento utilizaron ese argumento, y hoy en día, en pleno 2023, con este proyecto de ley, todavía están utilizando el argumento de que por qué todos los buses tienen que ser accesibles. Pero vamos a ver, la ley está y está para cumplirse, ¿verdad? Y los derechos humanos están para garantizarse. Ya no se puede retroceder en lo que ya se ha avanzado en materia de derechos humanos. Pero es que no ha habido interés, ¿verdad?, en generar las condiciones de accesibilidad, no solo para las personas con discapacidad, como bien lo menciona Rodrigo, sino para todas las personas en general, porque yo siempre le pongo un ejemplo a la gente. Para usted, ¿qué es más fácil? ¿Subir gradas o subir por una rampa? Y la mayoría de personas me dice que subir por una rampa, ¿verdad? Claro. Bueno, lo mismo pasa en el transporte público. ¿Qué es más fácil para una persona? Subirse en un bus que tiene piso bajo y que el bus se baja a la altura acera, de la pista, ¿verdad? O que vos tengas que subir 2 o 3 gradas, que a veces la altura de la grada es muy alta, ¿verdad? Es un tema de accesibilidad universal para todas las personas. Pero yo quería también señalar y llamar la atención sobre un tema, y es que este proyecto de ley se presentó en junio del 2021. Y lo que se alega en la propuesta, porque es un proyecto de ley muy chiquito, es que, que los autobuseros perdieron entre 50 y 60% de usuarias y usuarios por el parón de la pandemia, ¿verdad? Por los encierros que se hicieron generalizados,
No fueron los únicos, ¿verdad? El único sector afectado, ¿verdad? Prácticamente en todos los países del mundo y en todos los sectores se vieron afectados, muy pocos no. Y esos o sea, y esa situación ahora es totalmente diferente. Entonces, no sé qué argumentos están usando. También estos sectores que tienen mucho poder, tienen mucha representación. A mí me gustaría mucha representación directa e indirecta en la Asamblea Legislativa especialmente. Y yo quiero aprovechar esto también para que nos hablen un poco de todo lo que es el lobby legislativo, que es un tema que nadie habla, que son los grupos de poder que tienen años de estar ahí y que tienen gente hasta pagada ahí para mover sus intereses y de los cuales la prensa, mis colegas de la prensa no hablan, nadie lo señala y no se legisla tampoco, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí cabe, ustedes que deben de haber estado recorriendo mucho los pasillos de la Asamblea, no sé si podrían referirse un poco a eso, a lo que han visto. Yo creo que, bueno, la pregunta tuya es muy interesante porque tenemos que hacer un análisis de la oferta, la demanda y la intermediación. Entonces, dentro de la demanda estamos todas las poblaciones usuarias de los autobuses. Claro. Son poblaciones en una situación a veces de vulnerabilidad o de discriminación por razones de discapacidad, de edad, de residencia, de condición económica, entre otras. Entonces, vean que la población usuaria de los autobuses que demandan los servicios no son los grandes empresarios, la clase con poder y política de este país andan en sus automóviles, no andan en autobús ni en nada, y son sectores que no tienen estructuras de grupos de presión muy bien estructurados como sí lo tienen ellos. Luego vamos a encontrarnos en la oferta. La oferta, vieras que es muy interesante, Thais, porque vamos a tener autobuseros que no requieren plazo, que ya tienen sus autobuses actualizados y cambiados. Entonces, ¿cómo hay un grupo de autobuseros que lograron, y no te estamos hablando de autobuseros grandes, sino autobuseros pequeños, ¿ok? También pequeños, medianos y grandes, que no los está afectando, o sea, que planificaron bien en cambiar su flotilla conforme a la ley. Para eso se les dio esos 7 años, yo recuerdo perfectamente, que era para... parte no tiene, imagínate que esto no tiene 7 años, esto tiene 15 años, porque hace 15 años les advirtieron, no sé si me explico. Sí. Entonces les dieron los 15 años y ellos sabían, en guerra avisada no muere soldado, y ellos no se murieron. Entonces hablábamos con un grupo de gente cercana a los autobuseros, entonces nos decían, primero, que las características de la oferta no es uniforme, sino que hay autobuseros que están cumpliendo con la ley, ¿ok? Luego, hay autobuseros que se retiraron de la concesión o del permiso, primero que todo del permiso, porque no le era rentable. No sé si me estoy dando a entender. No es porque hay que cambiar la flotilla, sino que el flujo de transporte no le era rentable. Entonces, estos autobuseros, el servicio público es un servicio público. El Estado o las municipalidades tienen que apoyar a los autobuseros para que les sean rentables. Para solucionar ese problema de movilidad. Me imagino que debe ser especialmente zona rural, supongo. Zonas rurales, etcétera. Y luego tenemos los poderosos. Entonces nos decían que los poderosos son los que tienen la cámara. ¿Me explico? Son los que tienen la cámara y que la gran mayoría de empresas de autobuseros no están en la cámara. Entonces, ellos se aprovechan de una cámara, se unen a la UCAEP y estructuran toda una serie de estrategias bien estructuradas desde hace muchísimos años, no solo para incidir en la Asamblea Legislativa, sino para incidir en la opinión pública, incidir en el Ejecutivo para lograr sus propios intereses e inclusive incidir en algunas organizaciones disque no gubernamentales que son fachadas, donde apoyan directamente con el nombre de que son pro usuarios, pero que en realidad son pro empresarios. Entonces, cuando uno se empieza a ver el teje y maneje de esa situación, te empezás a ver entonces por qué hay diputados que defienden a muerte.
Claro. ¿No será que hay todo un tráfico de influencias en el financiamiento de diputaciones, municipalidades, etcétera, dentro, o partidos políticos en general? Porque tenemos también partidos políticos en bloque apoyándonos. Sí. Entonces vamos a tener gente como Erwin Macís, que presenta el proyecto de ley, pero también diputadas como María Marta Carballo, que dice que no entienden en qué afecta los derechos humanos, ampliar la vida útil, del Partido de Unidad Social Cristiana. Tenemos el bloque, el bloque de Nueva República. O sea, todos estos están muy identificados, o el mismo Gilbert Campos, que históricamente ha defendido a los autobuseros. Entonces, tienen un excelente cabildeo, pero no se queda atrás. No se queda atrás el trabajo que están haciendo en el MOP, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y también el trabajo que luego me voy a referir, que es las puertas giratorias. Como ellos tienen gente que estuvo de viceministra, ahora está en el directorio, entonces manejan el teje y maneja y manejan influencias internas. Imagínate que la decisión de modificar el manual es muy sencilla, ¿verdad? Es un procedimiento muy sencillo donde la junta directiva del COSEBI, de COSEBI actualiza el manual conforme lo que dicta la ley. Es un procedimiento muy, muy sencillo. Pero esto no ha sucedido. ¿Por qué? Porque incluso los empresarios autobuseros tienen representación dentro de la junta directiva del CTP, ¿verdad? Bueno, el CTP casi que es de los autobuseros, ¿no? Tienen representación. Por ejemplo, el representante de los usuarios, ¿verdad?, ha defendido el proyecto de ley, ¿verdad?, que se supone que tiene que defender a las personas usuarias, ha defendido más bien el proyecto de ley. El representante de los autobuseros es un autobusero, ¿verdad?, tiene concesiones de transporte público, e incluso se han unido con el representante de taxistas, que no sabemos por qué razón está en esta discusión, pero está inmerso en la discusión, y también ha defendido el proyecto de ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la defensa o la persona que realmente defienda los derechos de las personas usuarias dentro de la junta directiva del CTP? No hay absolutamente nadie que nos esté defendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Es más, sobre el proyecto de ley estuvo callado durante su recorrido en la Asamblea Legislativa. Al punto en que salió a la luz cuando ya había sido dictaminado por la Comisión de Asuntos Económicos, ¿verdad? Y cuando salió a la luz fue donde nosotros como población con discapacidad nos articulamos para poder pronunciarnos sobre nuestros derechos humanos, porque nadie lo estaba haciendo y nadie lo iba a hacer, ¿verdad? Claro. Si nosotros no hubiéramos hecho todo esto, nadie nos hubiera defendido, ni nadie hubiera defendido nuestra ley. Y prácticamente solo ustedes, ¿verdad?, están en este movimiento, o sea, hablando y señalando esto. No. O ya ahora hay más gente. Sí, el sector de movilidad se ha pronunciado en contra, el sector de transporte eléctrico se ha pronunciado en contra, incluso sociedad civil, todas esas personas usuarias de transporte público o que están identificadas con la causa, enviaron un pronunciamiento con más de 300 firmas a las y los diputados. Yo lo dije en una entrevista hace unos días, el único sector que está apoyando este proyecto de ley es el sector autobusero y algunos diputados y diputadas que no tienen la conciencia de lo que las personas usuarias de transporte público viven día a día, ¿verdad? Pero de ahí fuera, todos los sectores sociales están en contra de este proyecto de ley. Claro. Yo quería agregar un poquitico y enfatizar en lo que dice Nicole. A ver. Definitivamente el cabildeo en el Poder Ejecutivo es evidente. El presidente ha salido diciendo que no pueden hacer nada. Bueno, pero pudieron haber hecho y no lo hicieron. El ministro de Obras Públicas también dijo que no podían hacer nada, pero que no han hecho un montón de cosas. O sea, ha evidenciado todas las falencias que tienen. El
vicepresidente, el Consejo de Transporte Público, la descripción de la integración que nos da Nicole es totalmente verídica y hay una intervención directa de Casa Presidencial de estos nombramientos. O sea que es gente de confianza del señor presidente y del señor ministro. La viceministra de Transportes también ha salido en defensa, que es imposible. La vicepresidenta de la República habla de que puede hacer diálogos con la población y que es de su interés, pero las formas de consulta no son las adecuadas. Entonces, te das cuenta que están en todo lado. Están en el legislativo, están en el ejecutivo y muy bien posicionados. Y ese cabildeo debe ser, no sé cómo logran tener ese poder, porque como te digo, no es la gran mayoría, no son la mayoría de autobuseros, es un grupo pequeño de autobuseros que quieren extenderlo. ¿Por qué? Porque fueron negligentes, porque fueron imprudentes o porque utilizaron la plata, que eso también es importante, que no se me había olvidado. En la misma tarifa hay un porcentaje, creo que es de un 8, Nicole me corrige, que es para cambiar la flotilla. ¿Y por qué no la cambiaron? ¿Y por qué el área CEP no controló eso? Un 8 es un montón. Hasta en la área CEP están los tentáculos de la ineficiencia y la negligencia. Además, tenemos muchísimos años, yo diría que décadas ya, estamos con ese problema del transporte público, de contar con un buen transporte público, no solo accesible, con buenas frecuencias. No se ha podido siquiera lo que costó y no se logró articular lo suficientemente bien todas las interlíneas, que fue parte del proyecto, no recuerdo ya hace cuánto fue de eso, o sea, siempre ningún cambio, no permiten ningún cambio en la estructura del transporte público costarricense de los últimos 50 años. Y además, Thais, yo quiero acotar de lo que ya Rodrigo mencionó sobre el 8% de la tarifa. Es la pregunta que nos hemos hecho desde un inicio. ¿Dónde está ese 8%? Sí. ¿Por qué no fue invertido en el cambio de flotilla? Porque es que es 8% por depreciación de los autobuses. Se supone que ese 8% era para que en 7 años pudieran cambiar sus flotillas, ¿verdad? Y como lo decimos, ni tan siquiera es una inversión de los autobuseros, es una inversión a costilla de las personas usuarias, porque es de lo que nosotros y nosotras pagamos por nuestra tarifa. ¿Dónde está esa dinero? ¿Dónde está la fiscalización de las entidades competentes para garantizar que ese dinero fuera invertido en lo que tenía que invertirse? ¿Verdad? Porque es que hoy tenemos una situación de emergencia en transporte público donde hay varias unidades que vencen su vida útil y que no se cambiaron, ¿verdad? ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, porque hay toda una inacción del Estado, ¿verdad? En garantizar todas estas cosas, pero también, como lo menciona Rodrigo, hay toda una patraña o estrategia, ¿verdad? Como le queramos llamar, por años, porque nunca se quiso, nunca se tuvo esa intención de querer mejorar el transporte público. Algo pasa con la información, es como un misterio. Nadie sabe realmente cuántos buses están accesibles, cuánto es. O sea, en una comparecencia que hizo Cidia María Cerda Ruiz, el diputado Francisco Nicolás le preguntó que cuántos buses iban a quedar inhabilitados y no le supo responder. ¿Quién es la señora? Ella es la directora del Consejo de Transporte Público. ¿Y no sabe la directora? Y Sofía Guillén ha denunciado que le han dado cifras diferentes. Entonces un día le dicen que son 300, otro día que son 100, otro día que no sé cuánto, etcétera. Nosotros enviamos una nota también al Consejo de Transporte Público que nos pusieran por escrito cuántos buses son los que quedan inoperando y de qué compañías, etcétera. En la actualidad no nos han dado respuesta y la única información que tenemos, o por lo menos que yo tengo, no sé si Nicole tiene, es la por Rebeca Madrigal, que es una periodista del periódico La Nación, que el 24 de diciembre publicó un artículo
relacionado con autobuseros que amenazan con paro técnico, tienen unidades vencidas desde hace un año. Y entonces en ese informe ella establece y nos dice cuáles son las empresas y cuántos autobuses están. Ajá. Pero es una fuente periodística. Pero lo que les quiero decir es que en el tema está complicado porque ni información han querido dar o dan información errada. Usted, Nicola, ha liderado mucho un trabajo para generar presión desde los consejos de municipalidades. Entonces, tal vez si nos ayudas a visualizar cómo un consejo municipal puede pronunciarse e incidir sobre una legislación nacional. Vamos a ver, los consejos municipales son las personas representantes a nivel local, ¿verdad? Entonces, tienen más cercanía con la gente y con las necesidades de la gente. Claro. Yo soy regidora, entonces tengo claro ese panorama, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante que los consejos municipales se pronuncien? Bueno, precisamente porque ellos todos los días ven las necesidades que tiene su gente con el tema del transporte público, porque incluso a mí me han llegado denuncias a la municipalidad sobre el tema del transporte público, ¿verdad? Y supongo que a muchos colegas también. Entonces, es importante que desde todas las trincheras se puedan pronunciar en contra de este proyecto para que las y los diputados vean que no es un capricho, ¿verdad? De un sector que simplemente quiso joder, ¿verdad? Por el tema. No, es realmente un tema de interés nacional que requiere una discusión nacional y que requiere de una solución que no lesione ni derechos humanos y que incluya a todos los sectores de la población en ese proceso de discusión y de toma de decisiones, que eso es lo que no ha habido en todo este tema de este proyecto 22.530.